Hola, mi nombre es Yamel Sánchez Vizcarra y soy maestra de inglés de la UAM. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de question formation, el cual se subdivide en tres partes, lo que es yes-no questions, WH questions y subject questions. Vamos a iniciar con la primera parte, que son las yes-no questions. Esta es la fórmula que indica el orden en que se van a acomodar todas las partes, todos los elementos de la oración. Vamos a iniciar con el auxiliar, seguido por el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto, todos sabemos que se refiere a qué o a quién. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Do the girls like pop music? Como pueden ver, sigue el orden establecido por la fórmula que mencionamos aquí arriba. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. El siguiente ejemplo. Does your brother have an iPod? Mismo orden, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Por supuesto que no se nos olvide el signo de interrogación al final. Estas oraciones están en presente simple y en presente simple podemos trabajar con oraciones interrogativas de dos tipos: las que llevan este tipo de auxiliar, do o does, o las que llevan el verbo to be, is, are, o una tercera forma que es am. Entonces, cuando utilicemos el verbo to be, ya no vamos a mezclar el auxiliar do o does, dado que el verbo to be funciona como auxiliar. Por eso estos ejemplos de acá. Is Susan a good cook? Este es el auxiliar. Entonces, el verbo to be manda, ya no le tenemos que incluir do o does. Misma cosa para acá. Nada más que con la forma are. Are you interested in politics? ¿Okay? ¿Cómo respondemos este tipo de preguntas? Con las llamadas respuestas cortas o short answers. Do the girls like pop music? Yes, they do. Or no, they don't. ¿Qué quiere decir esto? De entrada, respondemos la pregunta con un yes o con un no. Después, sustituimos ese sujeto por el pronombre correspondiente. Si aquí estamos hablando de girls, a ellas les corresponde el pronombre they. Y finalmente, con el auxiliar con el que preguntaron. Do the girls like pop music? Yes, they do. Or no, they don't. Que es la contracción del auxiliar con la partícula not. Lo mismo para acá. Does your brother have an iPod? Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay. He refiriéndose al brother. Okay. Does, el auxiliar que utilizaron. No es aceptable responder preguntas yes, no, solamente diciendo yes or no, como dice acá. Una respuesta correcta gramaticalmente tiene que llevar toda esta información. Con las del verbo to be es exactamente lo mismo, solo que ya no utilizamos auxiliares. Is Susan a good cook? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Y finalmente, are you interested in politics? Yes, I am. No, I'm not. Como paréntesis, la contracción entre la forma am y la partícula not no existe. Por lo general, la contracción se va a hacer acá.
y queda separada la partícula not. Muy bien, ahora la siguiente división para la formación de preguntas son las WH questions. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellas preguntas que se forman con question words. Ya no se van a responder con un yes o con un no, porque ya requieren más información. El orden de la información en estas preguntas va de esta manera. El question word, que es representado por una WH, dado a que la mayoría de ellas comienzan con un WH, seguido del auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Los ejemplos que tenemos son: What do you do in your free time? Aquí vale la pena identificar que este do es auxiliar y este do es verbo. Entonces, respecto al orden, lo sigue perfectamente como se menciona en la fórmula. What, que sería el question word, do, el auxiliar, you, el sujeto, do, el verbo y el complemento. ¿Ok? Si nos vamos a esta de acá, que está con verbo to be, es el mismo orden. Why, que sería la question word, isn't, que habíamos dicho que el verbo to be funciona como auxiliar y como verbo, por lo tanto, aquí ya cubrimos la función de auxiliar y de verbo, pero vamos en orden. El question word, el auxiliar, el sujeto, nos brincamos el verbo, o más bien asumimos que ya está aquí el auxiliar con las dos funciones y el complemento. ¿Okay? En esta de acá es muy parecida a la primera. Tiene su auxiliar de presente y su verbo acá. Nos vamos a enfocar en el tiempo presente en toda la presentación para que quede muy claro y dominado el tema del presente. ¿Cómo vamos a contestar estas preguntas? Pues ya nos están solicitando más información que solamente un yes, no. What do you do in your free time? Puede haber miles de respuestas. Un ejemplo pudiera ser, voy a tomar otro marcador. What do you do in your free time? I go to the movies and sleep. Muy importante identificar a quién le están haciendo la pregunta. Si te están preguntando a ti, contestas yo, esto es lo que hago. ¿Okay? En esta pregunta, por ejemplo, ya le están preguntando a otra persona, where does Mary live? She lives in Morelia. Okay. Algo importante cuando utilizamos el auxiliar does, desde que lo identificamos, nosotros sabemos que a la hora de contestar este verbo tiene que estar conjugado y se le pone la letra S al final porque estamos hablando de una tercera persona. Why isn't the teacher here? Because he is sick. Si tenemos la referencia de que este maestro es un hombre, ¿no? Le ponemos he. Si es una mujer, le ponemos she. Si no sabemos el dato, cualquiera de los dos pronombres estaría correcto. Because he is sick.
etc. Muy bien. Ahora, la última categoría, subject questions. Aquí viene algo muy interesante, porque hemos estado haciendo énfasis en las primeras dos divisiones en el uso de auxiliares. En esta última no se va a utilizar auxiliar. Sin embargo, no es algo generalizado para todas las question words, porque las subject questions van con question words. Son nada más para estas tres. Y de estas tres, el uso de no auxiliares siempre se va a manejar para who y whose. What puede ser flexible. De hecho, aquí tenemos una pregunta con what que sí lleva auxiliar. Sin embargo, who y whose no van a llevar nunca auxiliar. ¿Por qué? El nombre de esta división lo dice muy claramente. Porque son subject questions. Porque estas preguntas van a solicitar la información del sujeto. Van a preguntar el qué o el quién. Vamos a ver unos ejemplos. What happens when I'm not here? La fórmula de las preguntas con question words nos dice que primero va el question word, después el auxiliar, sujeto y verbo. Como pueden ver, aquí no hay auxiliar. Después del question word nos vamos directamente al verbo. Y después del verbo al complemento. Entonces omitimos auxiliar y omitimos sujeto. Es por eso que le vamos a dar este tratamiento a estas preguntas. Todo porque no hay subject. What happens when I'm not here? Es una oración en presente, en interrogativo. Tiene que estar el verbo conjugado en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una situación, de una cosa. Le corresponde llevar una S. La que sigue, who cooks in this house? La misma situación, no hay un sujeto. La respuesta es la que va a dar el sujeto. Igual el verbo está conjugado, necesita llevar la S. Whose car is this? Aquí ya estamos utilizando el verbo to be. ¿De quién es este coche? Nos hace falta el sujeto. Entonces, no hay auxiliares porque no hay sujeto. ¿Cómo la respondemos? Pues dando la información que nos solicitan. What happens when I'm not here? ¿No? Suponiendo que llega tu mamá a tu casa y ve el desorden, ¿no? Ve un remolino, como que estalló la bomba, y hace la pregunta, What happens when I'm not here? Okay. Ya tenemos un sujeto. We. We play hide and seek. Jugamos a las escondidas. Por eso está batida la casa. ¿No? Entonces, sucede que aquí la persona de la pregunta es diferente a la persona de la respuesta. El sujeto de la pregunta es diferente al sujeto de la respuesta. Por eso es que como no lo conocemos, no podemos decidir ni qué auxiliar utilizar, ¿no? Y obviamente no podemos mencionar el sujeto. Who cooks in this house? ¿Quién cocina en esta casa? Mi mamá lo hace. My mom does. Okay. Y la última. Whose car is this? ¿De quién es este coche? Aquí está el sujeto. El coche es mío. Okay. Muy
Muy bien, pues es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.